Si usted trajo su Biblia, a ver cuántos trajeron la Biblia. Eso, muy bien. Y si no, su celular, ¿sí? También. Allí puede abrir conmigo el libro de Lucas, capítulo 8. Libro de Lucas, capítulo 8. Y le voy a pedir que, por favor, no cierre su Biblia, porque vamos a estar en todo el capítulo 8 recorriéndolo, ¿eh? Desde el principio hasta el final vamos a estar paseándonos por todo este capítulo, porque entiendo que todo este capítulo 8 habla de una cosa tan pero tan importante para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, en la cual el Señor Jesús dejó muchas enseñanzas para nuestra vida. Dice el libro de Lucas capítulo 8, versículo 1, después vamos a saltar al versículo 4. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ahora vamos a saltear al versículo 4. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los del junto a camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por la palabra en esta noche? Quiero mencionar que Jesús estaba de gira. Jesús estaba recorriendo las aldeas, los pueblos, las ciudades de aquellos lugares, y lo hacía con un propósito, lo hacía con un objetivo, que era predicar el glorioso evangelio del reino de Dios. Dice que Jesús iba anunciando, enseñando, predicando por todas las aldeas, y los discípulos iban con él. En ese andar, en el caminar, no solamente el Señor Jesús andaba predicando, anunciando, sino que en cada lugar que él pasaba algo sucedía. Los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados. Usted puede leer el versículo 2, versículo 3, cómo María Magdalena también allí le servía, y otras mujeres andaban con el Señor sirviéndole, porque de alguna manera el Señor había producido en su vida un milagro, una transformación, y también por el mensaje de la palabra sus corazones habían sido, ¿no es cierto?, transformados. Por eso quiero decirle que todo el capítulo 8 hace referencia a la palabra de Dios y cómo nosotros respondemos a ella.
cómo la gente responde a la palabra de Dios. Vuelvo a reiterar, el capítulo 8 hace todo un recorrido sobre la palabra de Dios y cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios. Usted va a prestar atención que nosotros acabamos de leer una parte de este capítulo 8 y que hace mención específicamente a la palabra de Dios. Y en este capítulo 8 podemos decir que hay 4 facetas de personas, cómo reciben, cómo responden a la palabra de Dios. Voy a mencionar, número 1, le voy a mencionar las 4 ahora para que usted se quede allí palpitando y esperando en cada punto poder ser, ¿no es cierto?, explicado. Están los que oyen la palabra, están los que creen la palabra, están los que rechazan la palabra y están los que experimentan la palabra. Lo vuelvo a repetir nuevamente. En todo este capítulo 8 están los que oyen la palabra, están los que creen la palabra, están los que rechazan la palabra y también están los que experimentan la palabra. Y en este pasaje que nosotros acabamos de leer, están los que oyen la palabra. ¿Cuántos han venido a oír la palabra? El que tiene oído, oiga lo que Dios quiere decir en esta noche a la iglesia. Y la Biblia dice acá que también en este pasaje hay oidores. Están los que oyen la palabra de Dios. Y en este versículo del capítulo 8, del 4 al 21, vemos que ahí está lleno de personas que oyen la palabra. Y es interesante saber que en esos versículos 9 veces se menciona la palabra oír. 9 veces se menciona la palabra oír. ¿Por qué? Porque es importante oír la palabra de Dios. Porque cuando nosotros oímos el mensaje de la palabra del Señor, y no solamente la oímos, sino que cuando la abrimos y la leemos en voz alta, hay algo que comienza a producir en el hombre interior y comienza a generarse, a fortalecerse y a crecer. Y eso se llama fe. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en nuestro corazón y recibimos la palabra en nuestros oídos, la palabra de Dios comienza a crear en nosotros fe. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que mirar lo que oímos. Tenemos que prestar atención a lo que oímos, porque en este tiempo también hay una influencia satánica, demoníaca, que está queriendo de alguna manera querer apagar la fe de muchos creyentes a través de las noticias, de lo negativo, de la mentira, de la crítica, de cuantas otras cosas que muchas veces llenamos nuestros oídos y se transforma en una fe negativa. Y que entramos también en un temor por todo lo que está sucediendo y lo que está pasando. Por eso es tan necesario que nosotros podamos prestar atención y oír la palabra de Dios y mirar lo que oímos. Porque lo que oímos va a hacer que se acrecente lo que tenemos en nuestro corazón. Por eso cuando escuchamos la palabra de Dios, que es la semilla, Jesús hablaba de la palabra de Dios como la semilla. Y la semilla que tiene vida, así como la palabra de Dios que tiene vida, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando nosotros sembramos una semilla, esa semilla va a dar fruto en su tiempo, pero para que pueda dar fruto en su tiempo tiene que haber un corazón, tiene que haber un suelo, tiene que haber una tierra, y ese suelo y ese corazón somos nosotros que recibe, diga conmigo, que recibe y comprende la palabra de Dios. Cuando yo recibo y comprendo la palabra de Dios, me estoy transformando en un suelo perfecto para que la semilla de la palabra de Dios caiga, germine, muera, crezca, dé su fruto a su tiempo. El corazón es el suelo y debe estar preparado para que la palabra de Dios que vaya a ser plantada dé fruto. Por eso cuando venimos a la iglesia tenemos que venir dispuestos a escuchar lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Aquí el Señor está hablando específicamente los que oyen la palabra. Y no solamente tenemos que mirar lo que oímos, sino que también tenemos que mirar cómo oímos. Dice la Biblia,
Por eso no cierre su Biblia, por favor. Versículo 16 al 18 de este capítulo 8 dice lo siguiente, o si no, allí atrás lo vamos a tener en pantalla también. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Qué dice allí el versículo 18? Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. El Señor Jesús está poniendo aquí también otra enseñanza con respecto al oír. La Biblia dice que tenemos que saber y mirar cómo oímos, y el Señor utiliza ahora el ejemplo de una lámpara. ¿Cuántos tienen una lámpara en su pieza allí para prenderla? ¿Toda? ¿Dónde la pone? ¿Arriba o abajo de la cama? Claro, ¿para qué? Para que podamos alumbrar cuando queremos leer, cuando queremos que se vea, ¿no es cierto?, en nuestra habitación o donde fuere. Y el Señor pone el ejemplo de esta lámpara para darnos a entender que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y nos llenamos de la palabra de Dios, no es solamente para nosotros, sino también para que otros puedan ver y escuchar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mientras más recibimos, más tenemos para dar. Mientras más recibimos de la palabra, más tenemos para compartir, más tenemos para decir. Por eso dice la palabra, mirad pues cómo oímos, porque de todo el que tiene se le dará. ¿Por qué? Porque aquel que tiene va a recibir más, porque lo que tiene lo va a compartir con otros. Y esto nos habla de que si nosotros no atendemos cuidadosamente, seremos como una lámpara sin aceite. Y una lámpara sin aceite en aquel tiempo no puede alumbrar. O en este tiempo sería como una lámpara sin electricidad. Si no recibimos, si no nos llenamos nosotros de su palabra, de su mensaje, de sus enseñanzas, ¿qué es lo que vamos a dar? Y el Señor nos está queriendo llevar en este tiempo a que podamos dar aquello que recibimos cada vez que venimos a la casa del Señor o cada vez que abrimos la palabra. No es solamente para nosotros, sino también para que podamos alumbrar a otros con el precioso mensaje del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Por eso Dios nos comunica sus secretos, no para guardarnos. Vieron que hay personas que quieren y nos dicen, yo te cuento este secreto, pero no quiero que lo digas con nadie. Llévatelo a la tumba, si es posible, ¿no? Bueno, el Señor no quiere que nos llevemos a la tumba el mensaje. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo les he dado a conocer a ustedes este misterio. Estos secretos a ustedes se los he revelado, pero no para que se los guarden, sino para que sean ustedes también sembradores de esta semilla, de esta palabra, y puedan compartirla con otros. Nosotros no podemos ocultar debajo de la mesa lo que Dios nos ha dado para compartir. Nosotros tenemos que hablar de la palabra en nuestro trabajo, tenemos que hablar de la palabra a nuestros vecinos, tenemos que hablar de la palabra a nuestros hermanos, tenemos que multiplicar la palabra en otros, y Dios nos ha llamado a nosotros a poder hacerlo. Por eso dice la Biblia, mirad cómo oís atentamente, llenando nuestra vasija de la palabra para poder dar y bendecir a otros. ¿Cuántos se van bendecidos de cada reunión de este lugar? Pero no para usted solamente, sino para que mañana usted pueda dar una palabra a alguien que lo necesita. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que propagar el Evangelio. No solamente el Señor le está diciendo cómo oís. Miren lo que dice el versículo 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, no solamente tenemos que mirar qué oímos, mirar cómo oímos, sino también mirar por qué oímos. Oímos la palabra de Dios tal vez solamente para tener
conocimiento, para llenarnos del conocimiento de las Escrituras solamente. Bueno, la Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por eso no tenemos que escuchar y aprender la palabra solamente para llenarnos de conocimiento, sino también para que podamos ponerla en práctica. Dice la Biblia que Jesús fue bastante duro, pareciera que fue bastante duro con su familia, porque vinieron sus madres, sus hermanos, a querer ver a Jesús. Y cualquiera que nosotros, ¿no es cierto?, viene un familiar, le abre la puerta de par en par, ¿no es cierto?, toma mate, comparte, lo recibe a los familiares y demás. Y pareciera que Jesús fue muy duro con su madre y sus hermanos, pero la realidad que Jesús aprovechó a su madre y a sus hermanos para dar una lección a todos los que estaban allí escuchando, para querer decirles y enseñarles que si ustedes quieren ser íntimos míos, si ustedes quieren ser cercanos a mí, si ustedes quieren ser mi familia, lo que ustedes tienen que hacer es oír la palabra y hacerla. Todos aquellos que son mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Cuántos quieren estar en el círculo íntimo del Señor? Yo. Pero no solamente tengo que ser un oidor, tengo que ser alguien que practica. La Biblia dice en Santiago allí que yo tengo que ser no solamente un oidor de la palabra, sino también un hacedor de la misma. Y estas personas estaban en el grupo de los que oyen la palabra del Señor, y el Señor nos muestra que tenemos que también ponerla en práctica. Desde el capítulo 8, del versículo 22 al 25, encontramos también los que creen a la palabra. Están los que oyen, están los que creen, están los que rechazan y también están los que experimentan. Y dice el versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. ¿Qué dijo el Señor? Pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ahí estaban los discípulos. El Señor había dado una palabra. Estaban en un lado de la orilla, tenían que cruzar al otro lado de la orilla. Le dijo el Señor, vamos a pasar hacia el otro lado. En el medio del camino se desata una tormenta feroz. ¿Cuál fue el problema de los discípulos? El problema de los discípulos es el problema de muchos de nosotros cuando vienen las tormentas, cuando vienen las crisis, cuando vienen las dificultades. El problema de los discípulos fue el temor. La Biblia dice que mientras ellos iban cruzando, se desató la tormenta y en medio de esa tormenta ellos tuvieron temor. Y ese temor los paralizó a tal punto de que no sabían qué hacer. Y corrieron a Jesús para despertarlo. Le dijeron, ¿no ves que perecemos? Ellos habían escuchado la palabra, hermanos. Ellos habían escuchado a Jesús decir, pasemos, ¿a dónde? Al otro lado. Cuando Jesús se acerca a ellos, les dice, ¿cómo? ¿Ustedes no tienen fe? ¿Dónde está vuestra fe? Una cosa es aprender la palabra, otra cosa es vivirla. Una cosa es aprender y conocer versículos de memoria, otra cosa es ponerla en práctica en medio de las crisis. Y acá los discípulos tuvieron miedo y Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Y qué habíamos dicho en el punto anterior? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que escuchar en este tiempo, hermanos, nosotros?
Cuando vienen los tiempos de crisis, los tiempos de necesidad, los tiempos de dificultad, los tiempos que no esperamos, tormentas, dificultades, pruebas, cosas que de repente vienen a nuestra vida para golpearnos y para hacernos retroceder. Tal vez esta pregunta que el Señor hizo está resonando también el corazón de muchos de nosotros. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué pasa que no tenés fe? ¿Por qué? Porque hemos descuidado tal vez de prestar atención a la palabra de Dios. El Señor cruzó al otro lado con un propósito y tenía que llegar al otro lado con un propósito, porque allí estaba el endemoniado gadareno. Ese hombre que se flagelaba, ese hombre que estaba lastimándose, y no solamente se lastimaba a él, sino también lastimaba a otras personas. Nadie quería pasar por ese camino. Dice la palabra que cuando Jesús puso el pie del otro lado, cuando llegaron, dice que él vino corriendo a rogarle que no lo atormentara. Jesús le dio la posibilidad de que se vayan a un hato de cerdos. Todos los cerdos se desbarrincaron allí. Y la palabra nos dice que los que estaban en ese lugar vieron el milagro maravilloso de transformación del endemoniado gadareno. Vieron cómo el Señor lo libertó. Vieron cómo el Señor lo sanó. Vieron cómo este hombre comenzó a entrar en sus cabales. Dice la Biblia en el versículo 36 del capítulo 8, y los que lo habían visto le contaron cómo habían sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Qué interesante, ¿no? Ver las personas vieron el tremendo milagro que Jesús hizo, pero esas personas que estaban ahí rechazaron a la palabra. Están los que oyen la palabra, están los que creen la palabra, pero también están los que rechazaron la palabra. No importa qué milagro extraordinario tal vez haya hecho el Señor en sus vidas, pero de repente no oyen, no escuchan, no quieren saber nada con Dios. A pesar de los milagros que Dios ha hecho en su vida, hermano querido, hermana, este es el tiempo donde Dios quiere que dejes y dejemos nosotros de rechazarle, no solamente de palabras, sino también tal vez con nuestras actitudes, nuestra conducta, y podamos ponernos en serio con el Señor y decir: Señor, no te voy a rechazar más a lo que vos me decís que yo tengo que hacer en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque a veces aquí vemos personas que rechazaron al Señor. El mismo Señor era la palabra. La Biblia dice que Él era el verbo hecho carne. El mismo Jesús era la palabra y lo rechazaron a Él. Hay personas que van a rechazar el mensaje de la palabra del Señor. Pero también hay personas que experimentan la palabra. No solamente que vienen y oyen, sino que están dispuestas a experimentar la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren estar dentro de ese grupo? Dice la Biblia allí, que no se lo quiero, ¿no es cierto?, hacer muy largo. Dice la Biblia que Jesús volvió. Es interesante porque el versículo 40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Del otro lado lo rechazaban, de este lado lo estaban esperando con gozo. Estaban queriendo escuchar más de Dios, estaban queriendo escuchar más del Señor, aprender más de las Escrituras, estaban queriendo tener esa expectativa, seguramente viéndolo a lo lejos. Allí viene el Señor, y cuando venía el Señor algo sucedía. Esto nos deja la enseñanza a nosotros cuando venimos a su casa. ¿Cómo venimos? Venimos con el deseo de ser ministrados, de ser, ¿no es cierto?, aprendidos por la palabra, de escuchar el mensaje, de recibirlo, de llenarnos de ella.
Bueno, dice la Biblia acá que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos les estaban esperando para seguir escuchando las gloriosas enseñanzas del reino de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de vez tras vez, de cada domingo, miércoles y aún todos los días poder abrir esta bendita escritura que es la palabra de Dios para que nos llene de fe, para que nos llene de conocimiento, para que nos llene de la grandeza de Dios, porque cuando más aprendemos de Dios, más conocemos a Dios. Tenemos que estar esperando que llegue el domingo, que llegue el miércoles y venir con gozo a recibir la palabra del Señor. Y estas personas estaban experimentando la palabra de Dios porque nos cuenta la historia desde el versículo 41 en adelante que había un hombre religioso que se llamaba Jairo y también una mujer. Y este hombre vino a pedirle al Señor, un principal de la sinagoga, postrándose a sus pies para que venga a su casa porque tenía una única hija que estaba enferma y que se estaba muriendo. La Biblia dice que mientras Jesús iba camino a la casa de Jairo, una mujer que estaba allí entre la multitud de todos los que estaban queriendo escuchar al Señor, dijo dentro de sí: si yo tan solo tocare su manto, seré salva de este azote. Y dice la palabra que se hizo paso entre la multitud y fue y tocó al Señor. Y la Biblia dice que salió poder del Señor. Y cuando salió poder del Señor, el Señor se dio cuenta a tal punto que se dio vuelta y dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Estaban así Pedro, Juan, todos los discípulos y dijeron: Señor, la multitud te aprieta y vos decís: ¿quién es el que te ha tocado? Lo que pasa es que ha salido poder de mí. Cuando él dijo esto, la mujer cayó de rodillas y dijo: Señor, yo soy el que te he tocado y he sido sana de este azote. Y Jesús le dice estas palabras gloriosas en el versículo 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. El Señor le dio una palabra a esta mujer que había recibido un milagro físico. Pero no solamente esta mujer recibió un milagro físico en su vida, sino que también experimentó el poder de su palabra en su vida, porque a mí me llama la atención y me impacta cómo el Señor la llama a esta mujer, porque esta mujer, por este mismo problema que tenía, era rechazada, era dejada a un lado, porque esta mujer tenía una enfermedad, ¿no es cierto?, para aquel en tiempo que era totalmente despreciable. Sin embargo, Jesús le dice: hija, hija. Le estaba haciendo parte de él, la estaba haciendo parte de su familia, la estaba haciendo íntima de él. Le estaba diciendo: hija. No solamente esta mujer recibió el mensaje, el poder sanador, sino que también recibió la sanidad para su alma a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando ella escuchó seguramente esa palabra en su corazón, sus emociones seguramente habrían sido tocadas por esta palabra sencilla, corta palabra: hija, tu fe te ha salvado. Tu fe ha alcanzado el milagro físico, pero también emocional. Jairo, cuando iban camino a la casa, vinieron y le dijeron: ya tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Ya no pierda más tiempo. En otras palabras, cuando Jesús oyó que le estaban diciendo eso, Jesús le dice en el versículo 50: no temas, cree solamente y será salva. ¿Qué le dijo el Señor a través de la palabra? No temas, cree solamente y serás salva. Este hombre se aferró a esa promesa. Vinieron otros a darle un panorama literalmente catastrófico: ya tu hija murió, ya no hay más nada que hacer. Por eso tenemos que ver lo que oímos. Pero sin embargo estaba Jesús del otro lado diciéndole: yo tengo una palabra para ti, no tengas temor, cree solamente. A lo cual este hombre se aferró y dice que llegaron a la casa. Y cuando llegaron a la casa, el Señor desplumó a todos los que estaban ahí: váyanse de acá, solamente me voy a quedar con los que creen. Y dice la palabra que esta muchacha estaba
allí acostada y el Señor dijo, esta muchacha no está muerta, solamente duerme. Y le dijo, muchacha, levántate. Allí en el versículo 54, muchacha, levántate. Cómo Jairo recibió la palabra, experimentó la palabra y se animó a creer en que Jesús podía resucitarla. Cuando Jesús llegó al lugar donde estaba esta muchacha, la muchacha experimentó la palabra de Dios. Hermano, quiero decirte en esta mañana, en esta noche, en el nombre del Señor, todo lo que está muerto en nuestra vida, si creemos en la palabra de Dios, puede resucitar. La palabra de Dios es lo que trae vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso yo quiero preguntar con todo el respeto y el amor que usted se me tiene, ¿dónde estás parado? ¿En los que oyen solamente o en los que experimentan la palabra del Señor? Quiera Dios en este tiempo que nosotros que estamos viviendo podamos ser personas, hijos, creyentes, una iglesia que experimenta el poder de su palabra, que no vive solamente oyendo, sino que está practicando también su palabra. La hija experimentó el poder vivificador de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren experimentar ese poder en esta mañana? Póngase de pie.